Hola a todos, esta es la lectura número 12 del libro Revelación siglo XXI, dos dioses, dos reinos, dos Cristos, el libro de la verdad, escrito por Jesús Agudelo. Vamos a continuar en la página 172. Asimismo, si la Escritura dice que el fruto del Espíritu del Dios de Jesucristo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, pero el que dice ser discípulo de Jesucristo se arrodilla ante un Dios que maldice, vomita candela sobre los que le piden comida, ordena matar hasta los niños de pecho, ordena que se maten entre hermanos, ordena mentir, robar, destruir pueblos enteros, etcétera, etcétera. Entonces el arrodillado ante este Dios no es discípulo de Jesucristo, porque no le creyó a la descripción que hizo Jesucristo de su Padre Celestial. La doctrina cristiana es la que salió de la boca de Jesucristo. Entonces, los que quieren calificar como verdaderos discípulos de Jesucristo deberán mantenerse solo en la doctrina enseñada por Jesucristo. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora veamos lo que dicen los apóstoles acerca de lo que se debe hacer para mantenerse en la doctrina cristiana. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados en Cristo Jesús, no en Moisés, no en Elías, en ningún otro. Nadie podrá ser creado en Cristo Jesús con enseñanzas que no hayan sido entregadas por Cristo Jesús. Si alguno piensa que con enseñanzas del Antiguo Testamento se va a formar en Cristo Jesús, esta persona está muy perdida del camino. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ninguno de los que dicen ser cristianos y creen el judeocristianismo tienen al Padre, porque mezclan las enseñanzas de Jesucristo con lo enseñado antes de Jesucristo. Para poder tener al Padre y al Hijo, se debe aprender solo de lo que Jesucristo ha enseñado del Padre, solo lo enseñado por Jesús, solo la doctrina de Cristo. No se debe mezclar lo enseñado por Jesucristo con ninguna otra enseñanza, para poder tener al Padre y al Hijo, porque recordemos que al Padre solo el Hijo lo ha dado a conocer. Si usted le pone por Padre a Jesucristo a otro que, aunque se haga llamar Dios, no fue Jesucristo quien le dio a conocer, entonces usted no le cree a Jesucristo. Y si no fue Jesucristo quien dio a conocer al que usted le está acomodando como Padre, entonces usted no tiene al Padre ni conoce al Padre. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe. Andar en Jesucristo es caminar por las sendas que Él marcó, es seguir únicamente sus huellas, es aprender solamente de sus enseñanzas. Usted no podrá andar en Jesucristo aprendiendo de Moisés o de Elías o de cualquier otro que no sea Jesucristo. Cuando Jesucristo empezó a predicar el Evangelio del reino de los cielos, los judíos ya estaban edificados en las enseñanzas del Dios de Moisés. Por eso aquí el apóstol Pablo indica que quien ha recibido a Jesucristo debe reedificarse en él, pues todo lo que les habéis enseñado antes, cuando no tenían a Jesucristo, deben desecharlo para edificarse en la verdad, para reedificarse en Jesucristo. Segunda de Juan 1:10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no los recibáis en casa
ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea que, si a su casa viene alguno, aunque sea cura, pastor, evangelizador, o aunque sea el malvado Papa del Vaticano, y pretenda hablarle de un Dios con doctrinas sacadas del Antiguo Testamento, no le abra la puerta, porque cualquier doctrina que no haya salido de la boca de Jesucristo es una mala doctrina, es doctrina de demonios, porque antes de Jesucristo nadie dio a conocer a Dios. Por lo tanto, un cristiano debe permanecer en las enseñanzas de Jesucristo, solo en las enseñanzas de Jesucristo. Veamos. Segunda de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, nadie más. Aquí no dice Moisés, aquí no dice Elías, aquí no dice que son dos mediadores, aquí no dice que son varios mediadores, aquí lo que dice es que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Aquí dice que la gracia de Dios fue dada en Cristo Jesús, en ningún otro, solo en Cristo Jesús. O sea, que usted no podrá beneficiarse de la gracia recibiendo enseñanzas de Moisés o de Aarón o de Pilatos. Solamente con lo enseñado por Jesucristo se puede conseguir el beneficio de la gracia. Mateo 23:10. Uno es vuestro maestro, el Cristo. Aquí dice que el maestro es uno, no dice dos, ni cuatro, ni 10, dice uno, solo uno, el Cristo. Más claro imposible. Los que se crean cristianos solo deberán aprender de las enseñanzas de uno, del Cristo, de Jesucristo, solo de Jesucristo. Primera de Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice que Dios Padre ha dado la victoria por medio de Jesucristo. Entonces, para obtener victoria en las cosas de Dios, solo es posible conseguirla con las enseñanzas de Jesucristo. Si usted piensa salir victorioso ante Dios con enseñanzas que no fueron entregadas por Jesucristo, usted no va a obtener ninguna victoria. Jesucristo pidió de muchas formas que nadie se apartara de sus enseñanzas, pero los que al día de hoy se creen maestros de la cristiandad y se hacen llamar apóstoles, profetas, pastores, curas y evangelizadores, en lugar de transmitir el testimonio de Jesucristo, se dedican a imponerle lo enseñado por Moisés e imponen como padre de Jesucristo al ángel del monte Sinaí que dio a conocer Moisés. Esto lo hacen por lucro, pues este supuesto Dios impuso un tributo o impuesto a sus adoradores llamado diezmo. Y este ejército de mercaderes impide que se conozca la verdad, pues mientras el mundo continúe engañado pensando que el Dios judío es Dios, ellos podrán seguir cobrando el diezmo. Las iglesias terrenales son las encargadas de mantener el engaño en el cual está sumergido el mundo entero, pues en todas ellas sigue adorando al Dios del Antiguo Testamento como si fuera Dios. Por eso jamás en una iglesia terrenal le enseñarán a mantenerse en el camino de Jesucristo, porque sus guías tampoco conocen al Padre. Para llegar a ser un verdadero cristiano, el único pastor y el único maestro tiene que ser Jesucristo. Ningún guía de las iglesias terrenales, solo Jesucristo, porque la Escritura dice que Jesucristo es el único maestro, nadie más. En las iglesias predican a un Dios que prohíbe el adulterio, pero adoran y se arrodillan ante el Dios que promueve el adulterio. Veamos. Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Veamos la definición de la palabra adulterio. Adulterio, nombre masculino, relación sexual de una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. El mandamiento dice: no cometerás adulterio,
pero el Dios de las iglesias, el mandamiento dice, no cometerás adulterio, pero el Dios de las iglesias promete entregar las mujeres de unos a otros para que adulteren con ellas. De esta forma, el Dios judío propicia los adulterios. Segunda de Samuel 12:11. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. El Dios que adoran en las iglesias promete un castigo a su pueblo, y en dicho castigo entregará las mujeres de los unos a los otros para que se acuesten con ellas, para que adulteren con ellas, promoviendo así que se cometan adulterios masivos. Zacarías 14:1. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. El Dios de los judíos promete reunir a las naciones para que violen a las mujeres de Jerusalén. Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. El Dios de las iglesias dice que la mujer repudiada se puede casar con otro hombre, pero Jesucristo dice que esto se constituye en un adulterio doble. Mateo 5:31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Lucas 16:8. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. O sea, que la autorización hecha por el Dios de los pastores mentirosos solo sirve para adulterar. Tanto el uno como el otro adulteran. Además, el Dios de las iglesias también promueve el adulterio, castigando a quien no le obedezca, acostando a su mujer con otro. Deuteronomio 28:30. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Así se encarga de generar adulterio el Dios de las iglesias. Y así como este mismo Dios, en lugar de enseñarle a su pueblo que no se debía matar, les enseñó a matar. Asimismo promovió el adulterio entre su pueblo. También muestra las escrituras que el Dios que adoran en las iglesias utiliza un lenguaje que hace apología a la fornicación. Veamos. Ezequiel 23:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholibah, las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas. Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto, y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos, y cuyo flujo como flujo de caballos. De la abundancia del corazón habla la boca. Teniendo por testigo a las Escrituras, podemos decir sin temor a equivocarnos que el Dios que adoran los pastores en todas las iglesias enseña a sus adoradores a hacer lo contrario de lo que se escribió en las tablas entregadas a Moisés en el monte Sinaí. El mandamiento escrito en las tablas dice, no adulterarás, pero el Dios ante el cual arrodillan a toda humanidad en las iglesias, lo que enseña es adulterar. Reconocer al Padre Celestial de Jesucristo no es tan complicado cuando el creyente le cree a Jesucristo, pero los creyentes no le creen a Jesucristo porque las iglesias a donde asisten a recibir información sobre Jesucristo no le creen a Jesucristo. Y como estas iglesias no le creen a Jesucristo
ni a las escrituras que hablan de Jesucristo, dichas iglesias terminan poniendo a cualquiera como Padre de Jesucristo e igualando a Jesucristo con cualquier cosa, aunque nada tengan en común con Jesucristo. Las iglesias con falsa doctrina cristiana son todas las existentes, no se salva ni siquiera una. En ninguna de ellas le creen ni a Jesucristo ni a las escrituras. Están dedicadas a tergiversar la verdad como lo hace el Dios al que adoran. Aunque son muchos los testimonios escriturales que dan fe que Jesucristo es el único Hijo de Dios, estas iglesias mentirosas le ponen por padre a Jesucristo, a un Dios que tiene varios hijos, entre los cuales uno de ellos es Satanás, invalidando así la enseñanza de Jesucristo cuando dice que un árbol malo no da buenos frutos o un buen fruto proviene de un buen árbol, igualando a Satanás con Jesucristo, sentando en el mismo trono al diablo con Dios. Veamos, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Veamos lo que significa unigénito. Unigénito, unigénita, adjetivo, persona, que es hijo único. Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Unigénito quiere decir único. El Dios de Jesucristo no tiene varios hijos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Escritura dice que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, o sea, su único Hijo. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Jesucristo es el unigénito. Jesucristo es el único Hijo de Dios. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dicho de todas las formas en las Escrituras, Jesucristo es el único Hijo de Dios. Y aunque se puede llegar a ser hijo de Dios, el único hijo directo de Dios es Jesucristo. Los demás pueden convertirse en hijos de Dios solo mediante Jesucristo. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Juan 1:12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que el único Hijo de Dios es Jesucristo. Pero como las iglesias que dicen creer en Jesucristo no le creen a Jesucristo, veamos al que le han puesto por Padre. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás y el Dios de las iglesias son padre e hijo. Pero no solo es eso, sino que también el Dios de los pastores de las iglesias tiene varios hijos, de los cuales al único que menciona la Escritura es a Satanás. No me quiero ni imaginar cuáles son los nombres de los que no menciona. Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es imposible que Satanás sea fruto del Dios que Jesucristo dio a conocer. Pero sí es seguro que Satanás es hijo del diablo, porque Jesucristo cada vez que menciona al diablo lo liga con Satanás. El diablo y Satanás son padre e hijo. Satanás es el príncipe de este mundo, porque su padre, el Dios de las iglesias, es el Dios de este mundo. Mateo 7:17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. O sea, que en todas las iglesias que dicen ser cristianas, se arrodillan y hacen arrodillar a sus feligreses ante Satanás Padre, un árbol malo que da frutos malos, sin importarle las enseñanzas que entregó Jesucristo, haciendo caso omiso a la lógica del entendimiento. Veamos,
Mateo 7:18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Este versículo, enseñado por Jesucristo, el único maestro del cristianismo, habla por sí solo. Es imposible que Satanás sea hijo del Padre de Jesucristo, así como también es imposible que Jesucristo sea hijo del progenitor de Satanás que adoran en las iglesias. Lucas 6:43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El único maestro del cristianismo dice: no es buen árbol el que da malos frutos, pero en las iglesias que presumen de predicar el cristianismo, adoran como Dios al árbol que dio como fruto a Satanás. Ponen por padre de Jesucristo a un árbol malo, haciendo a Jesucristo mentiroso, pues si el árbol que dio como fruto a Satanás fuera un buen árbol, Jesucristo sería un mentiroso. Pero nosotros, basándonos en las enseñanzas del único maestro del cristianismo, podemos tener la plena seguridad que el árbol del cual procede Satanás no es un buen árbol. Los que predican en las iglesias que dicen ser cristianas tienen el entendimiento entenebrecido. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, no habéis aprendido así de Cristo. Los que han aprendido de Cristo no pueden tener como Dios al progenitor de Satanás. Satanás, el príncipe de este mundo, nada tiene en común con Jesucristo. Son palabras de Jesucristo. Jesucristo solo habla verdad. No tiene nada en común, ni un pelo, y mucho menos al Padre. Si Satanás no tiene nada en común con Jesucristo, tampoco el Dios de las iglesias o progenitor de Satanás tiene nada en común con Jesucristo. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Nada tienen en común la luz con las tinieblas, lo amargo con lo dulce, lo malo con lo bueno. Santiago 3:11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Jesucristo y los apóstoles dejaron abundante información con la cual se puede hacer fácil reconocer al Dios que Jesucristo vino a dar a conocer. Pero esta sencilla labor se dificulta cuando el feligrés es asesorado por un integrante del ejército de pastores que adoran a Satanás, Padre como Dios. En todas las iglesias que dicen ser cristianas, porque dichas iglesias necesitan mantener a Satanás Padre como Dios para que aquellos negocios llamados iglesias puedan ser productivos, pues Satanás Padre impuso un tributo a sus adoradores llamado diezmo, con el cual se enriquecen los propietarios de aquellos supermercados de la fe. Por eso lo defienden a capa y espada. Por eso, aunque maldiga, mate, robe, mienta, genere dolor, injusticia o sufrimiento, su ejército que batalla en las iglesias contra las enseñanzas de Jesucristo lo hacen ver como un ser bueno que imparte justicia y bendice con mucha misericordia. Para que no se me siga amargando el vientre, mejor pasamos a conocer la información que dejaron escrita Jesucristo y sus apóstoles para no confundir a Dios Padre con Satanás Padre. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tito 3:4.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éxodo 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Esta es una pequeña parte de la descripción que dejaron los apóstoles de Jesucristo acerca de Dios Padre. Dios es amor, la bondad de Dios, su gran amor. Dios muestra su amor, cimentados en amor. Una descripción que nada tiene que ver con el padre de Satanás que adora a los pastores en las iglesias que dicen ser cristianas. Veamos. Números 4:4. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová. Números 31:17. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Deuteronomio 20:13. Luego que Jehová tu Dios la entregare en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Deuteronomio 7:23. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Deuteronomio 20:16. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Deuteronomio 28:6-3. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruirlos, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Isaías 37:36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Primera de Samuel 15:2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. También trajo las adversidades. Isaías 45:6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Trajo todos los males. Amós 3:6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se abortará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Jeremías 18:11. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designio. ¿Por dónde le ven el amor las iglesias a este Dios y Padre de Satanás, como para pensar que Él es el Padre de Jesucristo? Este Dios mataba y enseñaba a su pueblo a matar, a robar pueblos enteros, un Dios sanguinario, inmisericordia, imperfecto, que trajo destrucción, ruina, injusticia y muerte. Si Jesucristo y los apóstoles dijeron que Dios es un Dios de amor, ¿por qué el mundo que dice ser cristiano
adora a un Dios totalmente contrario a lo que enseñaron Jesucristo y los apóstoles. ¿Cómo pueden ver amor en un Dios que ordena masacrar y asesinar personas peor que cualquier genocidio mortal? ¿Por qué no aceptan o entienden que un Dios de amor no trae males, un Dios de amor no destruye, un Dios de amor no ordena matar, un Dios de amor tiene misericordia, un Dios de amor no arruina a nadie, un Dios de amor no maldice, un Dios bueno no ordena a sus hijos matar a los dueños de una tierra para hacerlos dueños de ella? Un Dios que trae males, un Dios de odio, un Dios que destruye, un Dios que mata, un Dios inmisericordia, un Dios que arruina, un Dios que maldice, un Dios que ordena a su pueblo matar a quienes poseen tierras para que se adueñen de ellas. Nunca conformará un pueblo santo digno de heredar el reino de los cielos. Un Dios con todos estos atributos solo podrá conformar un pueblo de demonios dignos del infierno. El infierno. En el infierno reina el diablo con sus demonios. Seol lo llaman los judíos, el Hades lo llaman los griegos y Jesucristo lo llamó el infierno. Pero todos se referían a un sitio que pertenece al diablo, donde habita el diablo y es gobernado por el diablo. Es el reino del diablo y Satanás. En torno al infierno se han tejido muchas historias. Se dice que es un sitio donde el fuego está por todas partes, quemando a las almas que cumplen allí su pena, y que el diablo permanece allí y que tiene cuernos, cola, pezuñas y que habita en medio de una hoguera. Al diablo, Jesucristo también lo llamaba el dragón, la bestia, la serpiente, Satanás, el maligno. Son muchos los calificativos y todos ellos los podemos tener como pistas o huellas para reconocerlo, porque este ser maligno se disfraza como ángel de luz para hacerse pasar por Dios. Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí se nos brinda abundante información. La más destacable es que el campo de acción del diablo está en la tierra. Aunque sí tiene autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, es porque tiene autoridad sobre toda la tierra. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y consiguió engañar al mundo entero, pues aquí dice que la adoraron todos los moradores de la tierra. Eso quiere decir que los habitantes de la tierra lo tienen por Dios. Eso ubica al diablo y a su reino, el infierno, en la tierra. Pues si todos los moradores de la tierra lo tienen por Dios, entonces en la tierra está su reino. Ahora veamos cuando el diablo le propuso a Jesucristo entregarle su reino si lo adoraba como Dios. Vamos a dejar esta lectura hasta aquí. Si les ha gustado, por favor, pulsen el botón de me gusta, suscríbanse, compartan. Esta es una información muy valiosa que debe llegar a oídos de todos. Así que nos vemos en la próxima y recuerden visitar el canal del autor de este libro, Jesús Agudelo. El canal de él se llama Revelaciones para Hijos de la Luz.